En este video vamos a comenzar con los preliminares del método de disección. Antes de introducir al método, lo que vamos a tener es lo siguiente. El primer paso para resolver una ecuación es verificar que existe una raíz. Una forma de asegurar esto, bueno, pues es lo siguiente, es confinar la raíz. Confinar la raíz es encontrar un intervalo para el cual se cumpla lo siguiente. O sea, si tenemos una función, tenemos que evaluar esa función en los extremos del intervalo. Y si se cumple que es la función evaluada en f de a por la función evaluada en b es menor que 0, ¿esto qué significa? Pues que esta cantidad va a ser menor que 0 si alguna es negativa y la otra positiva. O también si f de a es mayor que 0 y f de b es menor que 0. Eso es lo que tenemos. O sea, primero debemos confinar la raíz. Ok. Entonces, si se cumple esto, entonces vamos a decir que la función tendrá una raíz en ese intervalo a, b. Es decir, que tenemos una función continua. ¿En dónde? En el intervalo a, b. Entonces, si pasa lo de acá arriba, entonces habrá una raíz en el intervalo a, b. Muy bien. Esto lo podemos resumir en este teorema. Tenemos una función continua en un intervalo cerrado a, b, tal que cumpla lo que ya les había comentado, que f, la función al evaluarla en a, multiplicarla, esa función, por su evaluación en b, si es menor que 0, o sea, si hay un cambio de signo, entonces concluiremos que esa función tendrá una raíz. Y digo una raíz porque puede ser que la función tenga varias raíces. Y entonces nosotros estamos aislando una sola raíz de todas las que tiene esta función en un intervalo a, b. Ok. Continuemos con lo siguiente. De acuerdo. Una vez que ya introducimos los preliminares del método de bisección, antes de implementar dicho método, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué significa eso de que una función tenga una raíz en un intervalo? Entonces vamos a ver con estos ejemplos de aquí. Vamos a verificar que esta función tiene una raíz en el intervalo 0,1. Entonces, lo que teníamos es evaluar la función en 0. Entonces vamos a evaluar la función en 0. Así, al evaluar la función en f de 0, ¿qué vamos a tener? Tendremos lo siguiente, que f de 0 va a ser 0 al cubo más 0 menos 1. Esto es igual a menos 1 y esto es negativo. Así entonces tenemos que la función evaluada en 0, pues es igual a menos 1, lo cual es menor que 0. Ahora, al evaluar la función en 1, ¿qué tendremos? Tendremos que es 1 al cubo más 1 menos 1. Y esto es igual a 1 al cubo es 1 más 1 menos 1. 1 más 1 es 2. 2 menos 1 es 1. Entonces tenemos que la función al evaluarla en 1 es igual a 1, lo cual es positivo. Entonces tenemos que f de 0 es negativo y f de 1 es positivo. Entonces la función tiene un cambio de signo en este intervalo, por lo cual podemos concluir que existe un número en donde en 0,1, tal que la función al evaluar en este número
que está dentro del intervalo 0,1, la función será igual a 0. Ok, observemos algo. Una parte importante es decir que nos están dando la existencia de un valor para la cual la función, al evaluarla en dicho valor, la función va a ser 0. Nos está dando la existencia, no nos está diciendo cómo hallar ese valor. Ok, pues continuemos con el segundo ejemplo. Ahora tenemos otra ecuación. Ahora tenemos esta ecuación, ¿en qué intervalo? En el intervalo 2,3. Entonces, lo mismo. Vamos a evaluar esta función x cubo más 9x más 1. Vamos a evaluarla en los extremos del intervalo. Entonces sería f evaluado en 2 sería 2 al cubo más 9 por 2 más 1. 2 al cubo es 8. 9 por 2 son 18 más 1. Y esto es positivo. No importa cuánto nos dé aquí. Lo importante es que la función al evaluarla en este punto es positiva. Entonces vamos a evaluar la función ahora en 3. Ok, vamos a evaluar la función en 3. Notemos algo, que la función al evaluarla en 3 sería 3 al cubo más 9. 9 por 3 más 1. Y esto todo va a ser positivo. Aquí la función, al evaluarla en los extremos, la función pues no cambia de signo. Entonces no podemos concluir que existe un valor aquí para el cual la función se hace 0. Vamos a ver otro ejemplo. Consideremos esta función, la función f de x igual a la exponencial, o sea, e a la x menos 3x en el intervalo 0,1, y veamos si esta función tiene una raíz en dicho intervalo. Entonces vamos a evaluar esta función en los extremos del intervalo. Entonces sería f evaluado en 0 sería igual a e a la 0 menos 3 por 0. E a la 0 es 1 y 3 por 0 es 0. Entonces aquí es 1 y esto es positivo. Ahora la función evaluado o evaluada en 1, que sería e a la 1 menos 3 por 1. Y esto es e a la 1 es e y 3 por 1 es 3. E aproximadamente es 2 punto y algo. Entonces 2 y algo menos 3, esto es menor que 0. Por lo tanto, aquí la función sí tiene un cambio de signo. Y entonces podemos decir que existe un número en el intervalo 0,1 para el cual la función, al evaluarlo en este valor, va a ser 0. Solamente nos está garantizando la existencia de un valor en el intervalo 0,1, tal que la función evaluada en ese punto va a ser 0. No nos estamos metiendo con cuál es ese valor en específico. Ok, continuemos con lo siguiente. Una vez visto esos ejemplos de cómo garantizar que en un intervalo dado la función que nos estén dando, garanticemos que exista un valor para el cual esa función va a ser 0, es decir, hallar, encontrar, garantizar la existencia de esa raíz, podemos enunciar el teorema, o más bien el método de bisección. Dado un intervalo inicial a 0,b0 donde hay un cambio de signo y además la función es continua en este intervalo, aquí lo tenemos de manera gráfica. Aquí tenemos a 0 y tenemos el punto medio, al cual le vamos a llamar x0. El punto medio se calcula sumando los extremos del intervalo y dividiéndolos entre 2. Ok, una vez hecha la división
de este intervalo. Entonces, todo esto se nos parte en dos intervalos. Los dos intervalos son de A0 al punto medio y del punto medio a B0. Entonces, por notación, vamos a considerar A0 más B0 sobre 2 al punto medio como X0. Entonces, esto sería el intervalo A0, A0 más B0 sobre 2. Esto va a ser A0, X0. Si en este intervalo que va de A0 al punto medio hay un cambio de signo, entonces en dicho intervalo podemos garantizar que hay una raíz. Si no pasa esto, entonces estará en el otro intervalo. Es decir, que si hay un cambio de signo en el intervalo que va del punto medio a B0, entonces va a existir un valor en los reales y además va a estar a la mitad de quién va a estar entre X0 y B0. Es decir, este R que está aquí será mayor que X0 y será menor que B0. ¿Ok? Entonces, continuemos. Esto es por si no pasa en el intervalo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Que hemos garantizado que hay un cambio de signo en cualquiera de los dos intervalos. Pues lo que tendremos es lo siguiente. Si la función evaluada en ese punto es 0, entonces el método se acabó. Si no pasa eso, entonces un candidato a la raíz será lo siguiente. Es decir, el candidato a ser la raíz es el punto medio. ¿Ok? Si digamos que la raíz se encontró en el intervalo A0, al punto medio, entonces aquí hay un número que está entre A0 y X0 para el cual la función va a ser 0. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Quién será ese candidato a ser la raíz? Pues el candidato a ser la raíz será el punto medio de A0 más X0 sobre 2. Ok. Voy a poner a continuación un resumen del método de bisección. Entonces, como les decía, el resumen del método de bisección es el siguiente. Consideramos un intervalo inicial. Partimos de aquí. Entonces, lo que debemos de verificar primero es que haya pues una raíz en dicho intervalo, y esto se logrará verificando esto, que haya un cambio de signo, es decir, que f de a por f de b sea menor que 0. Entonces, si se cumple esto, entonces hay un número entre a, b para el cual la función va a ser 0. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos que la función va a ser 0. Entonces el candidato a raíz, porque esta parte solamente nos dice que existe ese número, no nos dice cuál es exactamente. Entonces el candidato a raíz en este intervalo es el punto medio. ¿Cómo se calcula el punto medio? Pues como habíamos dicho anteriormente. A más B sobre 2. Ese es el punto medio. Y además, si la función evaluada en este punto medio resulta que es igual a 0, se concluye y damos por finalizado el método de bisección. Pero si no llegara a suceder esto, entonces continuamos con el paso 2. Muy bien, ¿cuál es el paso 2? Pues dado que hemos dividido al intervalo a, b
con el punto medio, entonces dicho intervalo A, B queda de la siguiente forma. Quedan dos intervalos, el intervalo A, A más B sobre 2 y el intervalo A más B sobre 2, B. Entonces, ¿qué debemos de verificar? Pues lo mismo que hicimos en un principio. ¿Qué es lo que hicimos en un principio? Pues verificar que en este intervalo haya una raíz. ¿Cómo se logra eso? Verificando que haya un cambio de signo. Si hay un cambio de signo, entonces en dicho intervalo va a haber un número que está entre A y A más B sobre 2, o sea que hay un número entre A y el punto medio, para el cual la función va a ser 0, y el candidato a raíz será el punto medio ahora de este intervalo. El punto medio de este intervalo será A más B sobre 2 y todo eso sobre 2. Si además para este punto medio la función vale 0, entonces se acabó. Esto es, si llegara a suceder el cambio de signo en este intervalo. Y si no, pues entonces probamos con el otro intervalo. Es decir, de igual forma para el intervalo A más B sobre 2, B. Verificar que hay un cambio de signo. Si se cumple, entonces hay un número entre A más B sobre 2 y B. Entonces, para el cual la función es 0 y el candidato a raíz es el punto medio de este intervalo. El punto medio de este intervalo. Y el punto medio de este intervalo es B. Aquí vamos a ponerle B. Es B. El punto medio de este intervalo es B más A más B sobre 2 y todo eso sobre 2. Entonces, si además para este candidato a raíz la función es 0, entonces se acabó. Y si no, volvemos a comenzar desde un inicio, siempre verificando que en dicho intervalo, en efecto, haya un valor para el cual, al evaluar la función en dicho punto, sea 0. Muy bien, esto sería todo por el primer video. Nos vemos en un siguiente video para mostrar un ejemplo de cómo aplicar el método de bisección. Muy bien, saludos.